Muy buenas noches, bienvenidos a Pros y Contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que me acompañe en la próxima hora. Vamos a desarrollar un tema interesante que tiene que ver con figuras nacionales. Esta noche he invitado aquí a la mesa de Pros y Contras a Rafael Moreno Valle. Bueno, ya lo hemos visto, yo creo que lo conocemos, pero bien, Rafael, bienvenido. Muchas buenas gracias noches. por el espacio. Fuiste gobernador, fuiste legislador. Sí, fui diputado local, diputado federal, senador de la República, gobernador de Puebla. Actualmente soy presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Y antes de entrar a esto de la política, estuve en el sector privado, fui vicepresidente para Dresdner Kleinwert Benson en América Latina, con oficinas en Nueva York, en Wall Street. ¿Sigues teniendo actividad en el sector privado, además de la política? No, realmente mi padre es el que está involucrado en el sector privado. Yo me he dedicado desde 1999 a la política de tiempo completo. ¿Qué edad tienes? 49 años acabo de cumplir hace unos días. Ah, bueno, se vale la felicitación entonces. 30 de junio. Bueno, sí, hace poquito se vale todavía la felicitación. Y estás ahora en Sonora, has venido varias veces. La vez pasada me tocó platicar contigo sobre tu libro, La Fuerza del Cambio, en el que hablas de tu vida, compartes tu manera de pensar y compartes tu visión de qué es lo que se tiene que hacer en este país para resolver los problemas, muchos problemas que tenemos, pero también las muchas ventajas que tenemos como país. Así es, Sergio, yo te diría que México es un país muy rico y me parece inaceptable que haya tantos pobres. Y también considero que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, que no se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. Y te pongo un ejemplo. No me parece razonable que un país productor de petróleo importe gasolina e importe petroquímicos. Estamos dejando ir grandes inversiones y la posibilidad de crear empleos en nuestro territorio nacional. De la misma forma, considero que debemos cambiar el sistema político de fondo. Creo que ya el presidencialismo, como lo conocemos, está agotado. Hemos planteado reiteradamente una segunda vuelta desde hace muchos años. Yo sé que tal vez algunos de los que nos están viendo dicen, son temas que no me interesan, son asuntos de políticos. Sin embargo, creo que vale la pena ejemplificar con lo que sucede en otros países. En Francia hubo una elección, hoy Macron es una figura importante, ha sido incluso un contrapeso con Donald Trump en el plano internacional, pero hay que recordar que en Francia hay segunda vuelta, que en la primera vuelta Macron sacó el 24% de los votos, que justo atrás de él estaba Marine Le Pen, una candidata populista de derecha, y después Fillon, el candidato gaulista. Si hubieran aplicado las leyes electorales mexicanas en Francia, te aseguro que Marine Le Pen hubiera salido a la calle a decir que le robaron la elección, que hubo fraude, probablemente habría habido violencia, y Macron con 24% no hubiera tenido gobernabilidad ni la fuerza suficiente en el Congreso para sacar adelante un programa o un proyecto. En este sentido, al haber una segunda vuelta, él sumó a las diferentes fuerzas políticas, tomó sus propuestas, las mejores políticas públicas, los mejores proyectos, los hizo propios, construyó una agenda común, un gobierno de coalición y sacó el 65% de la votación. Para mí, idealmente en México debería haber una segunda vuelta. Está totalmente legitimado con el 65%. Por supuesto, lamentablemente para el 2018 no se va a dar. Y en este sentido debemos buscar alternativas. Por lo tanto, considero que hay que construir una segunda vuelta adelantada, lo que estamos llamando un frente amplio democrático, en donde quepan todos los partidos que quieran un cambio en este país y los ciudadanos sin partido que tengan ideas, propuestas, proyectos para poder contribuir, porque estoy convencido de que cada uno de nosotros, independientemente de la edad, del género, de la condición social, tiene algo que aportar para el progreso y el desarrollo del país. ¿Y por qué crees que no se ha concretado esta segunda vuelta en la estructura, en las leyes de nuestro país? Pues lamentablemente creo que hay grupos dentro de distintas fuerzas políticas que consideran que no les conviene, están viendo la coyuntura. Y yo considero que las políticas públicas y los proyectos deben de tener
largo plazo. Es decir, para mí la diferencia entre un político y un estadista está en que el político está pensando solo en la próxima elección y el estadista está pensando en las próximas generaciones. Me parece que hay que pensar por encima de una coyuntura, por encima de un proyecto personal, en el interés del país. Los últimos dos presidentes de la República, Calderón y Peña Nieto, ganaron con menos del 40% de la votación. Yo fui senador de la República en 2006 y tuve que jugar papel de linebacker de fútbol americano para contener a quienes estaban oponiéndose a la toma de protesta del presidente Calderón en la Cámara de Diputados. Tú estuviste ahí en ese momento que llegó Calderón. Por un supuesto. Momento muy complicado, histórico, muy complicado. Sin duda, pero recientemente acabamos de ver uno de los costos de no tener mayorías estables en el Congreso. Simplemente no se aprobó el fiscal anticorrupción, cuando uno de los grandes retos que tenemos en este país es el combate a la corrupción y a la impunidad. No se pudieron poner de acuerdo, una vez más, como en el caso de la segunda vuelta, por intereses políticos, y me parece que hoy México necesita un cambio. A ver, entonces sobran políticos y faltan estadistas en la clase política mexicana. Sin duda. En todos los partidos. Considero que es una afirmación correcta, y también creo que lamentablemente tenemos un sistema que está mal en su esencia. Yo venía del sector privado, como te comenté. Antes de entrar a la política era yo vicepresidente para América Latina de Dresdner Clanwell Benson. Me invitan como secretario de Finanzas y Desarrollo Social de mi estado. Mi padre, que es empresario, me dijo: estarías loco si te regresas a Puebla a ser político. Eres vicepresidente, el más joven, tienes todas las perspectivas de crecimiento, un gran salario. Pero mi abuelo, que fue gobernador de Puebla, que fue secretario de Salud del gobierno federal, un general del ejército mexicano, me decía: en la vida el único objetivo es ser feliz, y la felicidad es algo intangible. Yo conozco mucha gente inmensamente rica que es profundamente infeliz, y gente de escasos recursos que disfruta enormemente la vida. Y en este sentido, me decía mi abuelo, la mejor manera para ser feliz es ayudando a los demás. Y me hacía recordar cómo él había apoyado a muchísima gente, tanto como médico, como político, y que cuando era Navidad, cuando era su cumpleaños, llegaban ciudadanos a veces a darle una gallina, a darle un guajolote, a darle una bolsita de café, pero siempre con un gran cariño, y eso lo hacía feliz. En otras palabras, el servicio público es la actividad humana que más te permite incidir en tu entorno, para bien o para mal, y por eso decidí entrar a la política. Obviamente sabiendo que iba a ganar una fracción de lo que ganaba en Nueva York. Mi secretaria, cuando era banquero, ganaba más que yo como secretario de Finanzas, pero independientemente de eso, te voy a platicar una anécdota para poner en perspectiva a lo que me refiero con respecto a que el sistema está agotado. Nunca pregunté cuánto iba a ganar. Llegaron a los 15 días con un cheque. Me dijeron: firme usted aquí, este es su cheque nominal. Era una cantidad irrisoria, y dije: bueno, qué barbaridad, si esto es lo que gano, pues voy a buscar chamba de velador o alguna cosa para complementar mi ingreso, porque no me va a alcanzar. Y de pronto llegaron con un carrito, me entregan un sobre con dinero en efectivo: firme usted aquí. ¿Y esto qué es? Es su compensación complementaria. Yo no entendía qué estaba pasando, nunca había estado en el gobierno. ¿Y cómo fuiste a dar ahí? Me invitaron como secretario de Finanzas y Desarrollo Social, pues tenía yo un cierto reconocimiento, prestigio social, y cuando pregunto qué está pasando, me di cuenta que el fisco estatal estaba evadiendo al fisco federal en el impuesto sobre la renta y solamente reportaba el ingreso nominal. Obviamente me parecía inaceptable. Bueno, pues ¿cómo es posible? Siempre se ha hecho así, y así lo hacen los otros estados. Bueno, pues así lo harán y así se habrá hecho. Conmigo se va a hacer distinto, y nos regularizamos pagando, estoy hablando de 1999, 70 millones al año adicionales al fisco federal. ¿Y a qué voy con mi comentario, Sergio? Básicamente, los estados que estuvieron evadiendo al fisco, incumpliendo la ley, tuvieron más recursos que quien estuvo al corriente en sus obligaciones fiscales. Es un sistema que no funciona.
Años después, en vez de que hubieran metido a la cárcel a algunos secretarios de finanzas de los que estaban evadiendo al fisco federal, lo que sucedió es que cambiaron la ley para que el impuesto sobre la renta fuera 100% participable, es decir, hoy ya no tienen que estar buscando ocultar ingresos para servidores públicos en los estados, porque lo que entreguen se los van a regresar. Se les regresan participaciones federales. Al 100%. Bien, hablabas ahorita de políticos y estadistas. Pasa algo en este país. Tú conoces bien, has recorrido el país no sé cuántas veces, pero lo has hecho. Este país tiene distintas realidades. No es la misma la que te vas a encontrar, que te la has encontrado al menos un par de ocasiones en Hermosillo, en Sonora, en los municipios de Sonora que te ha tocado recorrer, a la que te vas a encontrar en el centro y en el sur del país. Las realidades, la manera de pensar, la forma de vivir de la gente son muy distintas. Aunque todos somos mexicanos, aunque todos sufrimos problemas similares, pero también asimilamos los problemas de forma distinta y vemos y votamos distinto. Votamos distinto. Totalmente. Y también hay gente que vota por, ahorita vuelvo a lo del político y del estadista, hay veces que la gente vota irreflexivamente y gana el que baila mejor, el que canta mejor, sí, el que cuenta mejores chistes o el más guapo, etcétera, pero el más capaz, si está feíto, pues a lo mejor se queda ahí en el camino, por mucha capacidad que tenga. Bueno, yo creo que puedo suscribir al 100% lo que estás compartiendo. Simplemente, si nosotros comparamos el ingreso promedio por habitante de Nuevo León con Chiapas, pareciera que hablas de dos países diferentes. Si comparas el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía en Aguascalientes, que ha sido exponencial, con Tabasco, que ha sido negativo, pareciera que hablas de dos países diferentes. Y en materia de seguridad, si tú comparas los indicadores delictivos como los homicidios por cada 100,000 habitantes de Guerrero con Yucatán, pareciera que hablas de dos países diferentes. Esa es la realidad de nuestro país. Y algo muy grave es que la planeación que hace el gobierno federal es central. Pareciera que los planes de desarrollo los hacen en un escritorio de la Ciudad de México y que son las mismas reglas de operación en los diferentes programas las que aplican en Sonora, el segundo estado con más territorio del país, que en Nayarit. Son las mismas reglas de operación de CNA, las mismas reglas de operación de Zagarpa, de Sedesol, de Sedatu, las que aplican en Sonora que en Puebla, en Sonora que en Oaxaca, en Sonora que en Yucatán, cuando la realidad es totalmente diferente y se acaban convirtiendo en camisas de fuerza para estados y municipios. Yo considero que debiera haber toda la flexibilidad para que se conviertan en trajes a la medida de lo que requieren. Y por supuesto, lo que comentas es otra realidad. Ante tantas descalificaciones, tantos actos de corrupción, pues mucha gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos, y hay una profunda irritación social. Y el riesgo que se corre es que se convierta en una plataforma política, como sucedió en Venezuela, y por lo tanto es fundamental entender que en una democracia el pueblo tiene el gobierno que se merece, porque es el que lo elige. Y en este contexto, ¿cuál es el ejercicio al que yo invito a los ciudadanos? A que conozcan a quienes tienen una legítima aspiración. Finalmente, les van a estar pidiendo trabajo. El que quiera ser presidente o presidenta le está pidiendo un empleo al ciudadano. Y así como cuando tú fuiste a pedir trabajo, la primera vez que llegué al banco, pues a mí me decían, dame tu currículum, dónde estudiaste, qué referencias me das, sacaste buenas o malas calificaciones, dónde has trabajado, en dónde has estado, qué logros tuviste, qué resultados entregaste, y en base a eso vas evaluando a la persona para elegir a quien tenga el mejor perfil. Me parece que hoy, ante los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, en materia económica, en materia de combate a la pobreza, de cuidado de nuestros recursos naturales, es fundamental el tener experiencia probada. Las cosas no están ni para improvisar ni para aprender sobre la marcha. Además, habría que regionalizar entonces las decisiones, las políticas públicas. Por supuesto. Yo creo que hay regiones, por ejemplo, Oaxaca con Puebla, una parte de Veracruz, una parte de Hidalgo, una parte de Guerrero, tal vez una parte de Chiapas,
que comparten dispersión poblacional. Ahí podrías tal vez implementar programas para captación de agua pluvial y llevar agua a comunidades muy dispersas, donde hay 20 o 30 viviendas. Puedes llevar paneles solares para llevarles energía eléctrica, y eso sería replicable. Pero imagínate una política pública para el sector agropecuario en Sonora, con grandes extensiones de tierra, y compárala con Puebla, en donde el productor promedio, el 85% de los productores tiene 5 hectáreas o menos. Son mundos distintos. No, pues aquí tienen miles. Nosotros utilizamos mototractores para que se organizaran pequeños productores y sumaran 10 hectáreas. Nosotros entramos en el cambio de cultivos, básicamente trasladándose a aquellos con mayor rentabilidad, pero todo con base en una organización por la escasa tierra que tenían los productores. Obviamente un mototractor que era de gran utilidad para los poblanos, pues aquí no sirve para nada. Son condiciones diferentes. No puedes utilizar los mismos programas y políticas públicas, debes adecuarlos. Tal vez aquí podrías compartir con Chihuahua algunas políticas públicas en materia del sector agropecuario, pero incluso son estados tan grandes que tienes de diferentes condiciones, igual que en estados aún más pequeños, en donde en Puebla pues tienes una región mixteca, una sierra norte, una sierra oriente, una sierra nororiental, una zona metropolitana en la capital, cada una con condiciones diferentes, y por eso sí considero que se debe modificar la forma en que se hace la planeación, los programas, las reglas de operación, para darle mayor flexibilidad a las entidades federativas y municipios. Bien, estoy platicando con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, esta noche aquí en la mesa de Pros y Contras. Hago una pausa, es cortita y regresamos. En la mesa de Pros y Contras esta noche platicando con Rafael Moreno Valle. Bueno, hablábamos de estas regiones tan distintas en el país, de estas políticas públicas tan centrales, que se convierten, lo decías, en una especie de camisa de fuerza para ciertos gobiernos en ciertos estados, porque donde en alguna región puede aplicar muy bien algunos criterios de aplicación de esos programas, en otros de plano, pues nomás no. Y hablábamos también, Rafael, de cómo la gente vota. A veces, yo creo que aquí los partidos políticos, los gobiernos, algunos líderes políticos de los partidos tienen mucho que ver. Te doy mi opinión, dime si estás de acuerdo o no. De repente parece que seguimos viviendo en una película de Pedro Infante en la que ser rico es malo y ser pobre es bueno. Entonces se genera una brecha, un rompimiento entre las diferentes condiciones sociales, y se empiezan a generar odios entre los propios mexicanos, y muchas veces esos odios son alimentados desde el discurso de algunos políticos, ¿sí? Entonces eso también provoca rompimientos entre las propias fuerzas políticas e impide o dificulta esas alianzas de las que tú estás hablando. Sin duda, yo considero que lamentablemente se da una polarización, pero también debemos reconocerlo. Tú y yo vivimos en provincia, todos nos conocemos. Sí. Tú sabes quién era el abuelo de una persona, tú sabes quién era el padre, si era empresario o no, si su empresa estaba fuerte o estaba mal. Tú sabes si un chavo, cuando era joven, si un cuate traía coche o andaba a pie. Es decir, nos conocemos en provincia, y por lo tanto considero que lamentablemente ha habido muchos casos de corrupción. Y en ese contexto, pues la gente siente una enorme irritación porque dice, oye, yo estoy trabajando de sol a sol, honestamente, y llega un político y se roba el dinero y se vuelve millonario, y aparte me lo viene aquí a restregar en la cara. Pues claro que se genera una polarización. Yo creo que, por supuesto, debemos distinguir entre una cosa y otra, sancionar los actos de corrupción, evitar la impunidad, pero también reconocer que ojalá y haya más gente con posibilidades en el país, entendiendo que cualquiera que genera un patrimonio de manera honesta está creando empleos. Un empresario que invierte en el país, que arriesga su capital, que tiene éxito,
pues genera empleos y quienes tienen trabajo van a gastar en la comunidad, se van a ir a cortar el pelo, van a ir a comprar al súper y eso genera un círculo virtuoso de actividad económica. Entonces, también entender que ese tipo de fenómenos, como tú comentas, no ayudan en donde pareciera una visión socialista, leninista o marxista, pues de distribución de la riqueza. Debemos entender que estamos en otro tiempo, en otro siglo, en otra circunstancia, en donde la única forma de mejorar las condiciones de un trabajador es aumentando la productividad y que por supuesto estamos ante grandes cambios tecnológicos que se van dando de manera muy rápida y por lo tanto es fundamental invertir en el capital humano, formar hombres y mujeres con mayores capacidades que puedan acceder a empleos bien pagados. Esa es la idea y que si alguien tiene éxito de manera honesta, pues obviamente qué bueno, porque quiere decir que está ayudando a la economía del lugar y del país. No necesariamente tiene que ser mal habido, porque luego surgen esas versiones, ¿no? Por supuesto. Oye, pues ¿qué estará haciendo el vecino, verdad? Ya viste que trae carro nuevo y empezamos, ¿no? Al final de cuentas, hablas ahorita, y es un tema nacional, el tema de la corrupción, lo has abordado durante esta charla. Pero sigue la idea, prevalece el concepto, la creencia de que en México no pasa nada. Pasan cosas, pasa todo, pero al final no pasa nada. Hace poco vimos, mira este accidente que vimos en este paso expresa a Cuernavaca. Hay un socavón, caen 2 personas en su vehículo, mueren. Y el gobierno está así como que frenado, ¿no? Cuando en otras sociedades más desarrolladas, incluso latinoamericanas, pues ya hubiera gente sometida a algún proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es indispensable acabar con la impunidad y más allá de ese caso, revisar en todos los ámbitos donde hay actos de corrupción y que se aplique la ley. Así de sencillo, y no solamente para los políticos, para los empresarios que se benefician de los actos de corrupción. Creo que esa parte a veces queda fuera y considero que es tan culpable uno como el otro y que si queremos castigos ejemplares, hay un libro que a mí me encanta, que ese sí es de cabecera, es El arte de la guerra, del Sun Tzu, y básicamente habla de castigos ejemplares cuando el emperador le encarga al general Sun Tzu, le dice que quiere que sus concubinas, tenía un grupo grande de concubinas, quiere que marchen como sus mejores soldados. Y el general le dice, señor emperador, usted me permite tomar la medida que sea necesaria para lograr ese objetivo, lo que sea, pero yo quiero que marchen. El general Sun Tzu las convoca, les pide, les va dando una demostración y al momento en que les empieza a girar instrucciones marciales, todas se mueren de risa, unas se van para la izquierda, otras para la derecha, nadie pone atención. El general llama a la concubina favorita del rey, del emperador, y le corta la cabeza, enfrente de todas. Dice, señoritas, listas, y empieza a girar instrucciones y estaban marchando como los mejores soldados del emperador. Regresa el emperador y ve a las mujeres, a las concubinas marchando, queda feliz y pregunta por su favorita. ¿Qué pasó? No, pues está. Pues, bueno, sí. ¿Pero cómo? Bueno, pues usted me dijo que quería, yo lo logré. Si no hay castigo para empresarios que incurren en actos de corrupción, pues obviamente van a seguir llevándolos a cabo. Lo mismo que los políticos. Por eso yo considero que debe haber sanciones. Y están en la ley, pero la ley funciona en la medida en que se aplica. Por muy buena que sea una ley, si no se lleva a la práctica, pues únicamente queda en buenas intenciones. Bueno, algunos análisis dicen que este país está sobreregulado, ¿no? En todo sentido. Y el problema es que cada vez surgen más y más leyes y reformas de todo tipo para combatir la corrupción en este caso, pero al final de cuentas siguen sin aplicarse. Es un gran debate el que acabas de comentar. Yo estudié economía y ciencias políticas y después un doctorado en Derecho
en la Universidad de Boston y un posgrado en administración en Harvard, y tomé una clase que era ley y economía, donde precisamente se hablaba de analizar el impacto económico de cualquier regulación. Siempre se van a los extremos. Si tú dejas de regular, por ejemplo, en la industria aérea o en alguna que quieras de transporte, de pronto pasa un accidente y van a decir, pues no había ninguna regulación, no se violentó. Es decir, la desregulación absoluta puede generar problemas cuando tú dejas todo libre, pero por otro lado puedes llegar a una circunstancia en donde demasiada regulación encarece la operación y puede acabar con una industria. Hay que buscar siempre los equilibrios, ver cuál es el beneficio que trae la regulación, el costo que representa, y en base a eso ir tomando decisiones. Y creo que en el tema del combate a la corrupción es muy positivo lo que se ha hecho en términos de un sistema nacional anticorrupción, sistemas estatales, pero creo que lo más efectivo sería algo mucho más tal vez rudimentario, pero con resultados. A mí me gustaría ver consejos ciudadanos de combate a la corrupción. Cuando fui gobernador de Puebla, creamos un consejo ciudadano de seguridad pública, porque mucha gente no denunciaba los delitos por miedo a que hubiera vinculación entre las autoridades y los delincuentes. Y siguen sin denunciarlos muchos. Y por lo tanto creamos este consejo para que hubiera denuncias de ciudadano a ciudadano anónimas. Y este consejo de notables pues le daba seguimiento a las denuncias y eso nos funcionó muy bien. A mí me encantaría pensar en algo así, donde hubiera en cada municipio y un consejo de notables, de gente no vinculada a la política, no de que pongas en el consejo, a ver, este es mi cuate, y entonces va a estar persiguiendo a los que yo le diga, y este va a estar cubriendo a los que yo le pida. Hombres y mujeres honorables. El presidente de la Cruz Roja en el municipio, el presidente de los Rotarios del Club de Leones, ese tipo de gente que realmente quiere servir a la sociedad. Tiene un compromiso real. Que tiene un compromiso con un mejor país. A mí me encantaría que hubiera eso con números gratuitos para llamar, porque ahí desde un funcionario de muy bajo nivel, e insisto, en provincia esto funciona. Oye, pues yo lo conozco toda la vida, nunca he trabajado más que en el gobierno y resulta que de pronto tiene un gran patrimonio. Eso es algo que no puede suceder, Sergio. Yo he estado en el gobierno, he sido senador, he sido diputado, gobernador. No hay manera de hacer un gran patrimonio. En el servicio público puedes tener dignidad en tu vida y puedes tener... La honrada medianía, ¿puede ser? Pues yo creo que depende del nivel. Si tienes un buen nivel, pues vas a ser como un ejecutivo de una empresa que tiene un buen sueldo. Pero de eso a que puedas adquirir grandes propiedades es algo totalmente imposible. Por lo tanto, yo te diría, es fundamental en el combate a la corrupción tener ese tipo de ejercicios en donde digan, oye, antes rentaba un cuarto, acaba de comprar el departamento de interés social, o acá tiene estos vehículos, que se hiciera un estudio, un análisis en donde pudiera el gobierno comparar el nivel de vida con el gasto. Que cuadre, pues. Y si no cuadra, obviamente hubo lavado de dinero, hubo corrupción, hay recursos de procedencia ilícita, hay evasión fiscal, hay diferentes delitos que podrían tipificarse, pero realmente que haya sanciones y castigos. Todo esto pasa por las decisiones de los gobiernos. Pues los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los congresos, el federal y los locales, ¿sí? Y pareciera que en este país tenemos una clase política, Rafael, que es una especie de familia disfuncional. Entre ellos se pelean todo lo que quieras, pero nada más entre ellos, no dejan que nadie se meta, ¿sí? Es aquel ejemplo que puede resultar molesto si quieres para algunos, de aquel hombre que está golpeando a la señora, alguien llega a defender a la señora y dice, tú no te metas, ¿no? Me pleitos con él, sí, él es mi esposo, o al revés, porque también pasa al revés. Y de ahí nos salimos como país. Es decir, es la clase política y todos los partidos que la conforman quien finalmente toma las decisiones de qué rumbo debe tomar o que debe llevar este país. Y ahí nos quedamos. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Y entonces también sucede que hay quien habla pretendiendo demostrar un conocimiento muy preciso de lo que la gente
piensa o quiere o desea o aspira. Y al final de cuentas hay mucha gente que ni siquiera se para en una esquina, en una tienda para saber que es un mercado municipal, hombre, para que la gente, para escuchar, ver cómo vive la gente, qué quiere la gente. Pero es esa clase política la que finalmente está ahí, y por esa clase política es por la que pasan todas estas decisiones. Estoy de acuerdo contigo, Sergio, y precisamente por eso la necesidad de este Frente Amplio Democrático, en donde no solo sumes a diferentes partidos políticos, sino que le permitas participar a la sociedad, que puedas escuchar la voz de los ciudadanos y abanderar sus propuestas. Por ejemplo, yo considero que debemos eliminar el fuero constitucional para los políticos. Y esto en virtud de que una figura que en su momento fue necesaria, hay que recordar que Belisario Domínguez fue asesinado por las fuerzas de Victoriano Huerta. Tiene un origen noble, el fuero, pues, pero se pervirtió. Pero actualmente ves muchos exfuncionarios corruptos que se escudan en el fuero para evitar la acción de la justicia. Los ciudadanos con justa razón dicen, acaben con esa figura. Yo creo que es el tipo de propuestas que debemos abanderar en el Frente Amplio Democrático, pero además poniéndole fecha de cumplimiento, es decir, que se plantee que el Ejecutivo va a presentar la iniciativa, que se ofrezca el compromiso del voto a favor de todos los legisladores y legisladoras de las fuerzas políticas que conformen ese frente, y que se ponga un plazo para llevar a cabo la modificación. Por ejemplo, cuando yo fui gobernador de Puebla, habíamos planteado una serie de propuestas que tendrían que cumplirse en 3 años. Era, cumplo mis compromisos o me voy. Yo ofrecí que si no cumplía con esos compromisos antes de que cumpliera mi 3er año de gobierno, renunciaba, pedía licencia a la gubernatura. Y además estoy hablando de indicadores autónomos e independientes, es decir, si el cumplimiento o no cumplimiento fuera totalmente subjetivo y fuera el gobierno el que lo determina, pues no tiene validez. Sin embargo, nosotros tomamos indicadores, por ejemplo, el INEGI, el robo de vehículos, diciendo aquí es donde empezamos en robo de vehículos, o llegamos a tal lugar al 3er año, o renuncio, y los cumplimos. Uno de esos compromisos fue con la transparencia. En los primeros 100 días de mi gobierno presentamos una iniciativa que fue aprobada de nueva ley de transparencia. Tenemos la ley número 25 en el país y logramos tener una de las mejores 5 desde entonces hasta la fecha. Y eso fue un cumplimiento puntual de un compromiso de campaña en un plazo muy corto, pero además determinado y ofrecido a los ciudadanos. Creo que hoy que tanta gente ha dejado de creer en la política y en los políticos, se requieren ese tipo de compromisos cumplibles en el corto plazo para que puedan ver que se cambia el rumbo de este país y que realmente vamos a transitar hacia un cambio que se refleje en el nivel de vida de la gente, en la participación de los ciudadanos y en la recuperación de su apoyo y confianza. Y la gente crea pues en esa clase política. Bien, estoy platicando con Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Vamos a regresar con esa parte a detallar más de ese Frente Amplio Democrático del que ha hablado en varias ocasiones durante esta charla. Ya regreso, es la mesa de pros y contras. Moreno Valle, a ver, este Frente Amplio Democrático, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede hacer? Mira, básicamente se busca construir un proyecto común, una agenda de coincidencias. Te voy a platicar qué es lo que yo hice en Puebla, donde fui en una coalición de partidos en que participó PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. En primer lugar, siempre nos preocupa, particularmente a los panistas, qué sucede con temas que nosotros hemos venido impulsando. Por ejemplo, en lo personal yo estoy en contra del aborto y en ese contexto yo considero que la ley debe ser el referente moral de la sociedad, así como hablábamos de las diferencias en términos de economía, en términos de seguridad entre las distintas regiones del país. Yo estoy seguro que si tú haces una consulta ciudadana en la Ciudad de México sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, las respuestas de la mayoría serán muy distintas a las que vas a encontrar en Guanajuato. Y aquí, ¿no? De hecho, digamos, hay lugares que son muy claros. Sí. Por eso, ¿qué propongo?
pues que sean los congresos locales los que tomen esas decisiones, porque no me parece correcto que se quiera imponer criterios desde la Suprema Corte de Justicia y que apliquen en todo el territorio nacional, ni tampoco que se presenten iniciativas por parte de un Ejecutivo Federal o de un diputado o senador de la República para que apliquen en todo el territorio nacional, que ese tema se quede en los congresos locales porque son los más cercanos a la sociedad, porque no va a haber un estado donde la mayoría piense de una forma y los diputados actúen de una forma diferente, porque si lo hacen, pues en 2 años, 3 años que acabe su periodo, van a cambiarlos y van a regresar a lo que la mayoría de la sociedad quiere. Eso es un punto importante que, por supuesto, fue el primer paso en términos de construir una coalición en Puebla. Yo nunca estaría dispuesto a negociar mis principios y mis valores. He participado en 1000 negociaciones y considero que soy pragmático y siempre busco construir acuerdos. He participado en negociaciones del sector privado como banquero, en negociaciones del sector público como secretario de Finanzas y gobernador, en negociaciones legislativas como diputado local, federal, como senador, pero nunca poniendo en juego tus principios. Pasando esta barrera importante y definiendo el criterio, comienza la agenda de coincidencias. El PRD nos propuso el Metrobús, básicamente un sistema de transporte público eficiente en la Ciudad de México. En Puebla no lo teníamos, nos pareció algo necesario. México es muy eficiente. Muy eficiente. Y nosotros en mi gobierno construimos 2 líneas de la red urbana de transporte articulado y el gobernador Gali está por iniciar la construcción de la 3ª línea de ruta, un programa que se ofreció en campaña y se cumplió en gobierno. Nueva Alianza, vinculado al magisterio, plantearon antes de la reforma educativa que se pudiera capacitar a los maestros para que aprendieran más y enseñaran mejor y que hubiera estímulos vinculados al desempeño magisterial. Gracias a ello, Puebla pasó del lugar 24 en la prueba Enlace Ahora Planea en matemáticas al primer lugar nacional, del lugar 23 en lenguaje y comunicación al segundo lugar nacional. Movimiento Ciudadano, en ese tiempo era Convergencia, planteó que se dieran becas a los alumnos de escasos recursos. A mí me parece que si quieres movilidad social, necesitas darle acceso a educación de calidad a todos los mexicanos. Por otro lado, plantearon entregarle computadoras a los alumnos con mejores promedios desde la primaria hasta la universidad, y yo creo que en 20 años el que no sepa usar una computadora es como el que hoy no sabe leer y escribir. Asimismo, plantearon apoyo a grupos de mujeres emprendedoras a través de lo que se convirtió en el programa de crédito a la palabra de la mujer. Y del PAN tomamos la transparencia y el desarrollo económico. Ya te comenté el ejercicio de la ley de transparencia, pero además, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, los últimos 3 años de mi gobierno fuimos el primer lugar del país en transparencia presupuestal. Y en desarrollo económico, 1 año antes de que yo llegara a la gubernatura, Volkswagen, el principal empleador del Estado, se fue a invertir $500 millones a Silao, Guanajuato, para hacer una fábrica de motores. Digamos, la Volkswagen es una empresa que tiene más de 50 años en Puebla. La Ford es joven aquí en Sonora comparado con la Volkswagen de Puebla y es pequeña comparada la Ford con la Volkswagen. Imagínate cuando la empresa da el primer paso para salir del Estado. Era gravísimo. Sí. Yo logré recuperar la confianza de los empresarios. Volkswagen invirtió $700 millones para fabricar el nuevo Golf. 2 semanas antes de que dejara la gubernatura, se inauguró la planta de Tijuana con una inversión de $1,000 millones y logré llevar Audi, que es la primera fábrica de vehículos de lujo que se instala en el país, con una inversión de $1,300 millones. Más inversión que nunca antes en la historia, y según datos del Seguro Social, creamos más empleos en 6 años que en los 13 años anteriores. Es un ejemplo de cómo una agenda común, y la estoy tratando de acortar obviamente, pero de puntos con los cuales podríamos coincidir independientemente de si militabas en el PAN o en otra fuerza política, nos permitieron establecer un programa con visión de largo alcance, pero acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo. ¿Y hay condiciones para eso ahora? Tenemos que generarlas. Obviamente no va a ser por generación espontánea. No. Debemos entrar con ánimo de discutir
con ánimo de proponer, con ánimo de escuchar, y no solamente a las distintas fuerzas políticas. Considero que es fundamental escuchar la voz de la sociedad, de los ciudadanos, que ellos se vean reflejados. Y creo que en la medida en que seamos capaces de construir esta agenda programática, tenemos la posibilidad de que distintas fuerzas políticas se sumen en torno a ella. Los tiempos están bien definidos, la ley marca que entre octubre y noviembre se tiene que anunciar la posibilidad de construir coaliciones. Quedan unos meses. Quedan unos meses. Y ya en el convenio de coalición se definiría cuál es el mecanismo para elegir candidato o candidata a la presidencia. Ahora de la la misma pregunta, ¿hay condiciones en el PAN para una coalición de ese tipo? Bueno, yo te diría que la comisión permanente, de la cual formo parte, al igual que Margarita Zavala y que Ricardo Anaya, avaló la construcción de un frente amplio democrático, es decir, ya tenemos un mandato para poder buscar a otras fuerzas políticas, a ciudadanos sin partido que quieran un cambio en México, para ir construyendo precisamente esta plataforma, este programa. Es un primer paso muy importante porque digamos que al interior del partido es el órgano con mayor relevancia y que ya tiene una decisión tomada. Y estamos trabajando en ese contexto. Si me preguntas que va a ser fácil, no. Que si va a haber obstáculos, por supuesto que sí. Serán meses de muy intenso trabajo, por supuesto, no tengo duda. Y que cuando estemos muy avanzados en la negociación del acuerdo y del programa, implica obviamente mucha discusión porque tienes recursos limitados y vas a tener que analizar cada propuesta con base en criterios de costo-beneficio y rentabilidad social. Después de que termine todo ese ejercicio va a venir en el convenio de coalición y cómo vamos a elegir al candidato o candidata. ¿Cómo vamos a elegir al candidato? ¿Quién va a ser? Exactamente. Y yo lo que considero es que debemos buscar una primaria, una elección abierta a ciudadanos, que no debemos excluir a nadie. No va a funcionar este proyecto si de pronto los panistas exigimos que el candidato sea emanado de nuestras filas. Pues obviamente el PRD no va a participar, o Movimiento Ciudadano, o Encuentro Social, o Nueva Alianza, en caso de que pudiera apoyarnos. Y obviamente un ciudadano que tenga aspiraciones legítimas va a decir, aquí nos cerraron la puerta en las narices. Necesitas generar un mecanismo de competencia que te permita competir independientemente de en qué partido milites y dependiendo de la fortaleza, el respaldo social. ¿Con quién ves aliado al PAN? Pues a mí me gustaría, obviamente, el PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, y sería muy relevante si pudiéramos también sumar a Nueva Alianza. Diría, en términos de... Que se ven más cargaditos ahora con el PRI. Pues bueno, con el PRI en el Estado de México, ¿no? Y perdieron el registro. El Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, los tres perdieron el registro yendo con el PRI en el Estado de México. Se los comió. Y por lo tanto, pues ya están por lo menos abiertos a escuchar a este Frente Amplio Democrático. Sin embargo, coincido contigo. Si me dijeras en orden de dificultad, digamos, sería PRD, de menos a más, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Verde Ecologista. Ahora, unas primarias supongo yo entonces que el PAN lanzaría el suyo, cada partido lanzaría a un aspirante. Yo pensaría en una sola. ¿Una sola? Una sola, en una sola jornada, que cada partido presente a los que quiera. Yo creo que habría que poner un límite, es decir, tal vez así como los independientes, si quieres ser candidato independiente a la presidencia, tienes que lograr, me parece que es 1 millón de firmas en 17 estados de la República, pues algún requisito similar para que no se inscriba el que quiere una diputación local y que levante la mano para ver si le toca su diputación local, sino realmente quienes tengan posibilidades, fortaleza para entrar en una competencia de esta magnitud. Es que quien se inscribe para hacer ruido, ¿sí? Tira para arriba para que le toque un poquito más abajo, ¿no? Exacto. Que esa es una clásica en las internas a veces de los partidos. Yo en el PAN, pues veo muy encarrerados a 3, ¿no? A ti, Margarita Zavala y a Ricardo Anaya. Margarita Zavala dice que nomás con ella ganan. Ricardo Anaya no lo he escuchado decir eso, pero supongo que eso piensa. A ti te veo un poco más abierto a hablar de un proyecto, de generar una coyuntura para poder
hacer cambios en el país, pero también quieres. Sí, por supuesto, y además estoy listo para competir. Pues, Margarita tiene mi respeto, pero yo preguntaría, ¿cuántas elecciones ha ganado? No lo voy a contestar por ella, pero tú sabes la respuesta. ¿no? Yo lo que te puedo decir es que nunca he perdido una elección y que he sido todos los puestos que existen y los he competido y los he ganado en las urnas con el apoyo de la gente. Y me parece que esa experiencia es válida. En la vida la experiencia cuenta, ya sea en el deporte, en el sector privado o en la política. La experiencia cuenta. Y precisamente porque tengo experiencia, entiendo que no puedes pedirle a otro partido que apoye si no hubo posibilidad de que alguna de sus figuras compitiera. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ganar en un proceso de esa naturaleza y alguien tiene mayor fortaleza que nosotros, pero compartimos un proyecto, vamos a ser un gobierno de coalición y queremos un cambio para México que va a estar reflejado en este programa, pues hay que apoyarlo. Obviamente tiene que haber acuerdos previos para asegurarse que el capital político de quienes participen, después de un filtro básico, para, como te decía, evitar que esté alguien buscando alguna negociación, que podamos construir un acuerdo para sumar ese capital político en torno a un proyecto común, porque más allá de los dichos, pues si alguien dice que gana, bueno, perfecto, mi abuelo decía, en paz descanse, que el que no puede lo menos no puede lo más. Si no puedes ganar una primaria, pues difícilmente vas a ganar la presidencia de la República. ¿Y si el PAN va solo? Yo siento que sería muy difícil que pudiera obtener un triunfo, y si lo lograra, milagrosamente, pues va a ser algo como el 2006, y el daño para el país va a ser enorme. Yo lo viví, me parece que precisamente por eso debemos buscar la construcción de este Frente Amplio Democrático, y además, te lo digo con conocimiento de causa, simplemente hay que analizar cuánto sacó el PAN en el Estado de México. 11% de la votación del padrón más grande del país. El segundo padrón después del Estado de México es la Ciudad de México, Distrito Federal. Tú sabes que el PAN tiene una fuerza bastante limitada. Sí, muy reducida. En el tercer estado es Veracruz, y ahí se dio una alianza PAN-PRD, con la cual se ganaron la mayoría de los municipios, pero aún en alianza PAN-PRD, Morena ganó Jalapa, ganó Coatzacoalcos, ganó Poza Rica. El cuarto estado en padrón es Jalisco. En Jalisco, Movimiento Ciudadano es quien hoy encabeza todas las preferencias y que gobierna los municipios de la zona metropolitana, y por supuesto gobierna Guadalajara, un estado que durante 18 años gobernó el PAN, que tanto en 2000 como en 2006 le dio 1 millón de votos de diferencial al PAN, y que hoy el PAN tristemente es la tercera fuerza política. El quinto estado es Puebla. Obviamente no sería lo mismo ir solos que ir con una coalición de partidos o con un Frente Amplio Democrático. Después tienes estados como Guanajuato, donde sí creo que el PAN solo puede lograr un margen. Pero en la elección federal, si el PAN va solo, difícilmente puede ganar la presidencia. Pues por los estados que te comenté. Hay 8 estados que representan más del 50% del padrón electoral. De esos 8, íbamos en el sexto, que es Guanajuato, el séptimo, que es Nuevo León, donde el PAN también fue tercera fuerza, y el octavo, que es Chiapas, donde el PAN obtuvo 5% en la votación. Es un tema de números. Y después de Chiapas, pues te quieres ser uno más, está Oaxaca, donde el PAN, aún en alianza con el PRD, perdió la gubernatura. Entonces, yo simplemente hago un análisis frío de los números y entiendo la potencia que tiene un esquema de Frente Amplio, y por supuesto esto impactaría no solo para la presidencia de la República, para las alcaldías, para las diputaciones federales, para las senadurías, y en muchos casos se genera una sinergia extraordinaria. Cuando estaba en el sector privado, había ocasiones que una empresa compraba otra, que si una empresa, por decir algo, valía 3 y la otra valía 2, juntas no valían 5, valían 7, por esas sinergias, por esas ventajas que se daban. Algo similar pudiera pasar. Pasa, sí, y yo lo he vivido. Pasa porque, tú lo viste en tu estado. Digamos, en mi estado es muy claro dónde tiene fuerza el PRD, dónde tiene fuerza el PAN. En el Estado de México, por algo le llamaban el corredor azul y el corredor amarillo, es decir, en donde el PAN tiene fuerza, el PRD no tanto, pero su aportación puede ser el complemento que te permita ganar, y viceversa.
Bien, entonces tú te ves con posibilidades, ya nos quedan unos cuantos minutos nada más de la charla, ¿te ves con posibilidades de obtener una candidatura a la presidencia de la República en una coalición de este tipo, en una alianza? Bueno, por supuesto, estoy convencido de que tengo todo para competir y ganar. Sin embargo, como decía mi abuelita, para que haya caldo de pollo necesitas pollo. Sí. Si no hay coalición, si no hay Frente Amplio Democrático, pues veo muy difícil que quien sea tenga la posibilidad real de lograr el cambio que México necesita, y me parecería pues algo muy lamentable que por una aspiración personal estés echando abajo la posibilidad de lograr el cambio que México necesita. Mira, nos han quedado muchos temas pendientes, pero bueno, vamos a cerrar con el tema de la situación interna de tu partido, es decir, pareciera entonces, ¿o crees que Margarita y Ricardo están haciendo cuentas alegres cuando se ven ellos solos como ganadores con el PAN sin ningún otro partido? Yo no los he visto así. Prueba de ello es que en la comisión permanente ambos votaron a favor de la coalición, y que Ricardo ha estado impulsando esta coalición, este Frente Amplio Democrático, en distintos foros, ha estado hablando a favor de él, se ha estado reuniendo con dirigentes de otros partidos políticos, con ciudadanos sin partido que quieren un cambio. Realmente vemos cómo tienen ambos, por lo menos en el caso de Ricardo, de manera muy clara, y lo hemos platicado, un ánimo de construir ese frente. Margarita votó a favor del frente, después he escuchado declaraciones que francamente me confunden, prefiero no interpretar sus palabras, porque de pronto no coinciden con su voto, pero de pronto dice que el PAN solo y que elija primero, y después dice que ella siempre ha estado a favor de las alianzas. Entonces no entiendo. Lo que me queda claro son los tiempos electorales. El proceso electoral no inicia hasta septiembre. El tiempo para poder construir coaliciones va de octubre a noviembre, y eso no lo podemos modificar. Creo que hay que trabajar de aquí a octubre o noviembre en la construcción de ese proyecto, en la suma de ciudadanos, escuchando a la gente para poder presentar la alternativa de cambio que México necesita. Te agradezco mucho esta charla. ¿Algo más que quieres comentar para cerrar? Pues agradecerte, Sergio, y siempre saludar a mis amigos y amigas de Sonora. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Y Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, panista, promotor de una alianza de su partido, el PAN, amplia con otros partidos políticos, en este caso rumbo a la elección presidencial. Él ya tuvo una experiencia en su estado cuando fue gobernador similar. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente semana.